Título 1, Reglamento del Decreto Legislativo número 728. En el título 1 nos habla de la capacitación para el trabajo. Artículo 1, 2 y 3 nos habla pues mayormente sobre el convenio de formación laboral juvenil, donde esto va a tener el aprendizaje de la ocupación a la que se está capacitando. En este artículo nos habla mayormente sobre cómo un juvenil estudiante se va a capacitarse, ya sea que va a seguir en sus estudios o fuera de sus estudios, lo cual teniendo esta capacitación en diferentes labores, pues va a tener experiencias, va a tener muchas informaciones para que ello llegue hasta al final con el trabajo, cuando un superior haya dadole información, ya sea todo esto pues en la capacitación. En el artículo 456 nos habla si el empleador decide no contratar un seguro, queda obligado a asumir directamente el costo generado por el accidente o enfermedad. Es muy bueno el empleador o el trabajador que se capacite o que esté dentro, como se dice, de alguna planilla, lo cual esto va a tener o va a tener un respaldo donde si por ahí tenga un accidente o alguna enfermedad, pues esto va a asumir todo el cargo. Pero si este empleador o este trabajador no llega a tener de ingresar a la planilla, pues va a asumir prácticamente todos los gastos que se va a darse. En el artículo 7, 8 y 9 nos habla sobre la formación laboral juvenil y de prácticas profesionales y sus respectivos programas serán puestos en conocimientos y registrado ante la autoridad administrativa de trabajo un plazo de 15 días naturales de su suscripción. En esto nos habla de las prácticas profesionales. Es muy importante, ya que con esto cada trabajador va a tener una experiencia laboral, lo cual le va a ayudar bastante a largo plazo. A mí me tocó el título 2 sobre el contrato del trabajador. Este título compone de 7 capítulos. Capítulo 1 sobre las normas generales. Este capítulo define sobre el concepto de remuneración y que todo trabajador contratado a tiempo parcial tiene derecho a los beneficios laborales, siempre y cuando cumpla con lo necesario, que es las 4 horas de trabajo. También que el contrato debe estar escrito y registrado en la autoridad administrativa. En el capítulo 2 nos habla sobre el periodo de prueba. Acá se refiere que el exceso de periodo de prueba no tiene que pasar de los 6 meses a un año y que esto no va a tener efecto legal. En el capítulo 3 nos habla sobre la suspensión del contrato del trabajador. Esto se refiere que cualquier trabajador puede reincorporarse a su trabajo. También nos dice que todo bombero voluntario tiene derecho a los beneficios como la remuneración, y que todo trabajador puede reservar su puesto de trabajo siempre y cuando haya una invalidez permanente. En el capítulo 4 nos habla sobre la extinción del contrato de trabajo. Esto habla sobre la renuncia del trabajador y que el empleador tiene la obligación de pagar al trabajador. Esto hasta el cumplimiento del cargo que realizó el trabajador. También el trabajador tiene derecho a un monto adicional que va a ofrecer el empleador de acuerdo a la ley. En el capítulo 5 nos habla sobre los derechos del trabajador. En este capítulo nos habla que todo trabajador tiene derecho a reincorporarse a su puesto y derecho a todos los beneficios y la remuneración. Esto servirá como base para el pago de remuneración más adelante. En el capítulo 6 nos habla sobre las situaciones especiales. Acá nos habla sobre la clasificación de los puestos y de la confianza del empleador, y también que el empleador deberá seguir con los siguientes procedimientos.
1. Identificar y determinar los puestos de la empresa de acuerdo a la ley. 2. Comunicar por escrito a los trabajadores que ocupan puestos de calificación y confianza, esto calificado como ordena la ley. 3. Consignar en el libro de planillas y boletas de pago la calificación correspondiente. En el capítulo 7 nos habla sobre el cese colectivo por causas objetivas. Tratándose del cese colectivo por caso fortuito o fuerza mayor, el empleador, además de la documentación señalada en el siguiente artículo, deberá adjuntar la copia del acta de inspección que lleva a cabo, la cual se concluya con la fundamentación respectiva sobre la precedencia de la causa objetiva invocada por el empleador. Para efectos de la aplicación de los incisos, adjuntará la siguiente información: constancia de haber proporcionado al sindicato o la falta de este a los trabajadores afectados, la justificación específica en caso de incluirse en el cese de trabajadores y la nómina de los trabajadores consignado en el domicilio de estos. Recibida la solicitud, la autoridad administrativa pondrá en conocimiento del sindicato o la falta de este a los trabajadores involucrados o su representante, esto en los 15 días. Título 3 de los contratos sujetos a la modalidad. Capítulo 1. Tenemos el artículo 75 que nos indica que hay empresas privadas que son entidades privadas que no son del Estado y también hay empresas públicas que son instituciones del Estado. En este caso, en ambos, los contratos de trabajo deben estar sujetos al régimen laboral. Capítulo 2 de los contratos de naturaleza temporal. Tenemos el artículo 76 que nos indica para determinar de las actividades empresariales se tomará como referencia la clasificación industrial internacional uniforme de las Naciones Unidas. Capítulo 3 de los contratos de naturaleza accidental. Tenemos el artículo 77 que nos dice que el contrato de suplencia es establecido y el artículo 78 nos indica que en caso fortuito o la fuerza mayor en el contrato de emergencia se configuran por su carácter inevitable. A continuación hablaremos del capítulo 4 de los contratos para obra o servicio. El artículo 79 nos habla de los contratos para obra o servicio previstos relacionados a lo que es el artículo 97 de la ley. En este caso nos habla de que deberá señalarse expresamente su objeto, sin ningún perjuicio que las partes convengan la duración del respectivo contrato, que solo podrá mantenerse en dicha calidad hasta que el cumplimiento del objeto del contrato. El artículo 80 nos habla relacionado a lo que es el término para ejercitar el derecho preferencial, ya que esto se contrae en lo que es en el artículo 98 de la ley. En este caso va a ser 5 días hábiles contratados a partir de la notificación del trabajador desde el reinicio de la actividad en la empresa. El capítulo 5 nos habla de los requisitos formales. En este caso está el artículo 81, la comunicación a la autoridad administrativa del trabajo de los contratados sujetos a la modalidad para fines de conocimiento y registro según el artículo 107 de la ley. Se efectuará, en este caso, es dentro de 15 días naturales desde su suscripción. En este caso, mientras hay un incumplimiento, van a llegar va a haber una consecuencia, lo que es en la imposición de la multa, sin ningún perjuicio del pago de la tasa correspondiente. El artículo 82, en este caso va a haber una verificación de la veracidad en los datos consignados en lo que es en la copia del contrato del trabajo, en lo que está previsto en el artículo 107 de la ley. En este caso será efectuada por la autoridad administrativa del trabajo. El capítulo 6 nos habla de las normas comunes. En este caso, en el artículo 82 nos habla de que el empleador debe entregar una copia del contrato de trabajo
en plazo de 3 días hábiles. En el artículo 84 nos habla lo que es el periodo de prueba, que alude relacionado al artículo 109 de la ley. En este caso solo podrá establecerse el contrato primigenio, salvo que se trate del desempeño de un labor notorio o puede ser cualitativamente destinada a la desempeñada previamente. En el artículo 85 nos habla de lo relacionado a lo que es las remuneraciones dejadas de percibir, a que se refiere el artículo 110 de la ley, en la cual en este caso va a sustituyen a la indemnización del despido arbitrario, ¿no? Para poder demandar su pago, en este caso es de la aplicación del plazo de caducidad establecido en lo que es en el artículo 69 de la ley. En el artículo 86 nos habla de los plazos máximos señalados para las distintas modalidades contractuales. En este caso se computan a partir de la fecha del inicio de la presentación efectiva de los servicios. Lo que es en el artículo 87 nos habla de lo que es la renovación de los contratos modales, que está sujeta a las mismas formalidades de lo que es de la celebración del contrato inicial. Gracias. Título 4. De la capacitación laboral y productividad. Dentro de este título encontramos el artículo 88. El trabajador está obligado a participar en los programas de capacitación que entre la jornada de trabajo lleve a cabo el empleador en aplicación del artículo 118 de la ley. El artículo 88 menciona específicamente la aplicación del artículo 118 de la ley, lo que sugiere que hay una base legal para esta obligación. La capacitación laboral es importante para mejorar las habilidades y conocimientos de los trabajadores, aumentar la productividad y contribuir al crecimiento profesional. Título 5. De la promoción del empleo. En el capítulo 1 de los programas especiales, el artículo 89 nos dice que el Ministerio de Trabajo y Promoción Social a nivel nacional dispondrá anualmente la ejecución de proyectos específicos. Y en el capítulo 2 de la promoción del empleo autónomo, en el artículo 90 de las cooperativas de trabajadores, nos dice que tiene como objetivo ser fuente de trabajo para quienes al mismo tiempo son socios trabajadores. En el artículo 91, conforme al inciso del artículo 140 de la ley, nos dice que son los que producen bienes y prestan servicios a favor de terceros establecimientos. En el artículo 92 nos dice que el ejercicio de cualquiera de las opciones previstas tiene la participación activa de los trabajadores en la creación del desarrollo o fomentos de las modalidades empresariales. En el artículo 93 nos dice, sin perjuicio de la naturaleza de la participación de los socios trabajadores, tienen como derecho a percibir todos los beneficios sociales establecidos por el régimen laboral común. En el artículo 94 nos dicen que deben comprometerse a reconocer a los socios trabajadores más destacados. En el artículo 95 nos dice, para efectos de la analogía que se refiere al artículo 141 de la ley, que deben efectuarse respecto a los trabajadores que presentan servicios respectivos. En el artículo 96 nos dice, tratándose del reemplazo temporal de la analogía, deben contratar siempre y cuando tengan las semejanzas requisitos para el desempeño del trabajo. En el artículo 97 nos dice, en caso de los trabajadores destacados a empresas usuarias para realizar labores permanentes, deben evaluarse los criterios mínimos, que es la antigüedad de la labor y el grado de instrucción. En el artículo 98 nos dicen que al momento de la incorporación del destacado, la empresa usuaria deberá comunicar a las cooperativas los ingresos y condiciones del trabajo a lo que está sujeto. En el artículo 99 nos dice, los trabajadores no serán considerados para el cómputo del porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre y cuando dichas empresas dispongan la autonomía técnica. En el artículo 100 nos dice que el porcentaje limitativo reglamentado por el artículo anterior se aplicará tomando como base el total de trabajadores de la empresa usuaria. En el artículo 101 nos dice que
se incorporará en las planillas de las empresas usuarias a los socios trabajadores. En el artículo 102 nos dice que el destacado podrá optar entre quedar incorporado a la empresa usuaria o continuar perteneciendo a la cooperativa o empresa. En el artículo 103 que deberán entregarle bajo responsabilidad una constancia que contenga información, lo que es fecha de ingreso del trabajador, nombre o razón social, periodo por el cual está el destacado, puesto asignado y modo de participación. En el artículo 104 nos dice la autoridad administrativa verificará el otorgamiento de la constancia. Y por último, el artículo 105 nos dice que los gerentes o funcionarios de las cooperativas trabajadoras no podrán ejercer por cuenta propia o ajena, es decir, en otra empresa, ¿no? Título 6. De las empresas especiales, el capítulo 1 de las disposiciones generales. El artículo 108 nos habla de las empresas especiales que deben constituirse como personas jurídicas, ofrecer servicios temporales o complementarios y cumplir con la ley. El artículo 109. La autorización de funcionamiento por 2 años renovable. Artículo 110. La autorización otorgada por la Autoridad Regional del Trabajo y Promoción Social. El artículo 111. El registro de sucursales, oficina o agencias. Artículo 112. Comunicación de cambios de domicilio, objeto social, capital social o sede. El artículo 113 nos dice que el cumplimiento de requisitos legales antes de iniciar actividades. El artículo 114. La cancelación del registro por solicitud expresa, cambio de actividad o ámbito geográfico, disminución del capital mínimo establecido. En este capítulo nos dice que enuncia los propósitos que rigen el comercio, la industria y la protección de servicios como la libre competencia, la transparencia y la protección de consumidor. El capítulo 2 de las empresas de servicios temporales. El artículo 115. Destaque de trabajadores a empresas de usuarios en caso de puestos permanentes vacantes temporalmente, puestos no permanentes por necesidades temporales. El artículo 116. Derechos a vacaciones anuales para trabajadores de empresas especiales. Opción 1. Cobrar 2 avos y 30 avos por cada mes o día trabajado. Opción 2. Acumular tiempo laborado y cumplir con requisitos del derecho legislativo número 713. En este capítulo nos habla que se deben especificar las actividades temporales que pueden realizar las empresas de servicios temporales, como la prestación de servicios temporales, el suministro de personal temporal y la gestión de recursos humanos. El capítulo 3 de las empresas de servicios complementarios. El artículo 117. Contrato de relocación de servicios previo a la prestación de servicios. El artículo 118 nos dice que los requisitos adicionales para empresas de servicios complementarios deben presentar copia legalizada de la resolución del sector correspondiente, inscripción de un determinado sector si lo requiere una disposición legal especial. En resumen, se establecen requisitos contractuales y de inscripción para garantizar la legalización y transparencia de la prestación de servicios complementarios. En este capítulo 3 nos dice que deben cumplir con los servicios, con las normas de seguridad y salud, la de pagar los salarios y beneficios a los trabajadores. Título 7. De las disposiciones complementarias, transitorias, derogatorias y finales. En la primera nos habla sobre los efectos de la aplicación de la disposición complementaria de la ley. En la segunda nos habla sobre el término para la prescripción de los derechos derivados de la relación laboral que rige a partir del día siguiente. Esto quiere decir que el trabajador tiene un plazo para de esta manera reclamar su derecho, y si no lo hace dentro de ese plazo pierde su derecho a ejercerlo. En la tercera nos dice que extinguido el contrato de trabajo, el trabajador deberá de recibir del empleador en un plazo de 48 horas un certificado en el cual indica el tiempo de servicio y las labores desempeñadas. En la cuarta nos dice que las bonificaciones del 30 y 25% igualmente corresponden a los trabajadores
que el 29 de julio de 1995 alcanzaron el derecho. En la quinta nos habla sobre que las empresas especiales deberán proceder a su reinscripción en el Ministerio de Trabajo y Promoción Social en un plazo de 60 días. En la sexta nos habla que los procesos judiciales en trámite que se adecúan a partir del 29 de julio de 1995 a las normas procesales que establece la ley. Y en la séptima nos dice que el Ministerio de Trabajo y Promoción Social deberán de dictar nuevas disposiciones complementarias para así poder mejorar el presente reglamento. Gracias.